gran mayoría de la gente lo que me recuerda es ese día. Recuerdo a Cristo Marrero, me recuerdo muy bien las charlas que nos daban los días antes, sobre todo el día del partido. Del Tenerife siempre fui, y me acuerdo a la vuelta en la guagua de decirme, mañana tenés con nosotros. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Pues tú tienes un ascenso meteórico, un futuro muy prometedor y suena la posibilidad de poder ir al Liverpool. ¿Eso es real? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, eso fue real. Yo recuerdo, siempre me sentí un privilegiado por vestir la camiseta del Tenerife. No sé si te sirve de consuelo, pero bueno, si te hubieras ido, no hubieras vivido un ascenso a primera con el Tenerife, que no son tantos. Eres uno de Pues los sí, privilegiados que puede decirlo. pues sí, mira, ahí tienes una. Sí, sí, ese año, un empujoncito bueno nos lo dio la afición. Yo aprendí mucho de Cristo y me sirvió mucho para mi temporada de capitán en Lugo, ¿eh? Me parecía muy completo y muy importante para el club y muy importante para mi compañero, para el juego que era Ricardo. Y bueno, cuando yo me marché de Tenerife y me di cuenta, en ese aspecto es un equipo de mayor categoría. Y yo sí que reconozco que tuve y tengo esa espinita clavada de haberme ido como me fui. El protagonista de este capítulo es sinónimo de derbi canario. Su carta de presentación fue ante la Unión Deportiva Las Palmas cuando apenas tenía 19 años, marcando un doblete. Estuvo 4 temporadas en el Club Deportivo Tenerife y vivió un ascenso a Primera División. Él es Iriome, ¿qué tal? Bienvenido a las voces del Tete. Muy bien, gracias por invitarme. La verdad que encantado de poder estar aquí con ustedes un ratito. Cuando escucho Iriome, a mí el primer flash que me surge es el primero de los 2 goles que le hiciste a Las Palmas en el derby aquel del año 2007. Ese recorte por debajo de las piernas, entre las piernas y el gol. No sé si tú estás conmigo o no, que Irión me nace ese día. Pues sí, y al final yo creo que la gran mayoría de la gente lo que me recuerda es ese día. Recuerdo ese día, para mí fue un día muy bonito, muy importante para mí también a nivel personal, pero es que yo creo que es uno de esos momentos que te marcan en tu etapa y que resulta difícil que con el paso del tiempo se te vaya a olvidar. Por lo menos en mi caso yo creo que no va a ser así. Solo habían pasado 2 minutos, si no me equivoco, desde que el árbitro había pitado el inicio, saliste con ganas, ¿no? Sí, salimos, bueno, en realidad salimos todos con ganas, ¿no? Al final es el derbi, entonces el derbi siempre tienes ese aliciente extra, ¿no? Esa motivación extra. Pero bueno, cuando tocas la primera pelota y resulta que es gol, pues yo creo que empezar mejor que de esa manera es muy difícil. Y yo tuve esa suerte ese día. Era tu primer derby en casa y ese día efectivamente marca 2 goles. ¿Cómo viviste tú lo que es no solo el partido en sí, sino pues el día previo, los minutos de antes y luego el final, claro, sabiendo que había sido el héroe de ese día? Bueno, los días anteriores, la verdad que lo recuerdo bastante porque me marcaron, pero obviamente cuando empezaba esa semana de entrenos ya lo notabas en el ambiente que no era una semana más. A los chicos, los compañeros del equipo ya, a los que estaban un poquito despistados ya se encargaban de hacerles ver que era una semana diferente. Y la recuerdo así, recuerdo a Cristo Marrero, me recuerdo muy bien las charlas que nos daban los días antes, sobre todo el día del partido, animando a la gente. Y yo, sinceramente, la verdad que no recuerdo en mi carrera deportiva después de un partido que me marcara tanto o que recordara tanto como recuerdo ese. Probablemente porque fue el primer derby de fútbol profesional, porque bueno, sí había jugado en el filial, pero bueno, cuando debutas y a los 3 meses de debutar tienes el primer derby, y luego pues como salió todo para mí personalmente, es que es imposible que no lo puedas recordar, porque ya te digo, salió todo redondo
y tengo muy, muy buenos recuerdos de tanto de antes como de días después de ese partido. No sé en tu caso, si cuando eras pequeño, cuando eras niño y empezaste a despuntar en el fútbol, soñabas o imaginabas o aspirabas a tener o a vivir momentos como el de ese día. Hombre, siempre cuando eres niño, la imaginación te vuela, ¿no? Mm. Eh, yo reconozco que desde muy, muy de pequeño el fútbol lo veía como ir a pasarlo el día con los amigos aquí del pueblo, en Nicó. Y sí que es verdad que con el paso de los años, cuando ya yo estoy en la base y veo años anteriores a yo subir, compañeros con los que he entrenado y tal, que acaban debutando en el primer equipo, entonces ahí ya quizás lo tienes un poquito más cerca, ¿no? Entonces sí que te imaginas, ¿no? ¿Por qué no? Algún día poder ser tú el que estás ahí defendiendo el color de tu tierra. Y, y sí, bueno, ya 2 o 3 temporadas anteriores sí que lo pensaba, sí que tenía esas ganas, ¿no? Esa emoción por poder vivirlo algún día y cosa que luego pues, pude hacer. ¿De pequeñito eras del Tenerife o de cualquier otro equipo? Del Tenerife siempre fui y siempre por parte de mi padre siempre me hizo ser también del Valencia, Mm. pero no éramos de Madrid, de Barcelona ni nada, sino Mm. éramos de lo nuestro. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste en el Heliodoro? ¿Qué partido viste o si fue directamente ya para jugar? Sí, lo recuerdo y fue contra un Valencia, Mm. no recuerdo la edad. Me acuerdo de estar en Herradura y ver un partido del Tenerife Valencia con mi padre. Con mi padre, bueno, con mi padre, mi madre y mi hermano. ¿Recuerdas qué partido fue? ¿Quién jugaba? ¿Qué marcó? Más o No, menos. no recuerdo No. mucho, recuerdo destellos. Ya no, era pequeño, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero no era muy grande, no era muy, no tenía mucha edad. Recuerdo eso, mucha gente alrededor, era algo nuevo para mí, pero al Sí. final nunca habíamos estado en el estadio. Y recuerdo eso, mucha gente, mucha estar pendiente de la pelota, de los jugadores y un poco más. Hemos empezado hablando de mi primer recuerdo sobre ti, pero ¿cuál es tu primer recuerdo en el Tenerife? Mi primer recuerdo en el Tenerife, me recuerdo cuando fui yo, en cadete. Eh, recuerdo mi primer día de llegar, que me presentaron, muchos nervios, porque no conocía mucha gente y era nuevo para mí todo. Recuerdo que me pareció un cambio muy, muy grande con respecto a lo que había vivido en el Icodense hasta ese momento. Recuerdo sentir que tenía mucha gente a mi alrededor disponible para mí. Pero claro, al final son un equipo de pueblo, es muy difícil, ¿no? Que lo puedas tener. Pero sí, recuerdo, sobre todo, primeros días con mucho nerviosismo, mucho nervio. ¿Con qué edad empezaste a jugar directamente en el Icodense? Con el Icodense empecé en la escuelita, con 5 años empezamos y me acuerdo empezar en ICO hace 15 años que fue cuando en cadete pues ya me llaman al Tenerife. Yo tuve una carrera fugaz en el fútbol, solo unos pocos años, pero me da la sensación que por edad debimos jugar sin saberlo, claro. Yo en el Realejo y tú en el Icodense tuvimos que haber jugado seguro en algún momento, pero de categorías muy pequeñas, alevines, por ahí. Seguro además que el Icodense en ese momento era un equipo que despuntaba en el norte, así que imagino que andarías por ahí Sí, directamente. pues mira, pues al final, estas son cosas bonitas del fútbol que te pasa incluso, claro, al final no dices tú, pues podemos coincidir por edades, pero me ha pasado con gente, incluso luego compartir gente en el instituto, pues nosotros nos enfrentamos con ese tipo de gente que tiene esa memoria increíble. A mí me cuesta mucho recordar eso, Claro. pero sí, entonces, mira, una cosa más. Curiosa, curiosa. Bueno, vayamos un poquito más adelante. El 14 de enero de 2007, debutas en casa contra el Salamanca o debutas con el Salamanca.
¿Cómo vives ese momento en el que pasas desde de jugar en el filial al primer equipo? Y siendo Bueno, titular. sí, yo la semana anterior no recuerdo el motivo, no se jugaba, no había liga y jugamos un partido amistoso en el campo de Marino contra si no recuerdo mal, el Múnich 1860. Mm. Entonces, Casuco en esa época, era el entrenador, decide llevarme. Yo estaba en el filial y decide llevarme al campo del Marino, jugar con el primer equipo, juego. Y me acuerdo a la vuelta en la guagua de decirme, mañana tenés con nosotros. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Pero bueno, coincidía con que había sanciones en la banda derecha, no, bueno, faltaba gente, y me dijo de empezar a entrenar con el primer equipo, y al cabo de los días, recuerdo el jueves de una semana, que me llama para su despacho y me dice que iba a jugar de inicio. Entonces me dice, te digo esto para que estés tranquilo, para que no estés nervioso, vas a empezar de inicio. Y la verdad que lo agradecí un montón, me arropó mucho y él, al final pues seguramente sabría, un chico con 19 años, la oportunidad de debutar, los nervios y la cómic, y me arropó mucho, me ayudó y eso me dijo que me quise, porque me acuerdo el día del partido y estar muy tranquilo. He tenido días de estar con esa tensión, ¿no? Ese nerviosismo, ese gusanillo de la competición, y ese día obviamente también pues lo tenía, pero para el día que era, creo que lo afronté con bastante tranquilidad y en eso pues el caso me ayudó mucho. 2 partidos después, tan solo tardaste 2 partidos en marcar tu primer gol, también en el Heliodoro contra Almería, en una victoria por 2-1. ¿Qué recuerdas de ese día y de ese gol? Una alegría inmensa. Cerca de la portería era la del frente y me acuerdo un pase raso y llegar y meterla de primera. Muy bonito. Al final, eh, yo no fui tampoco una persona nunca de ser de muy goleador. Entonces, en el tercer partido de jugar en segunda división, poder marcar, esos son momentos en los que también te ayuda a llevarla en tu momento de una mejor manera, ¿no? Obviamente, bueno, ni se lo sabe si ha sido futbolista, son esas cosas que te da confianza, ¿no? Entonces, eh, reconozco que los primeros pasos de mi carrera profesional o de fútbol profesional tuve esos momentos, esa pizquita de suerte, ¿no? Que me ayudó y una de esas pues, fue ese gol. Ese primer año marcas 4 goles y bueno, pues tú tienes un ascenso meteórico, un futuro muy prometedor y suena la posibilidad de poder ir al Liverpool. ¿Eso es real? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, eso fue real. Yo recuerdo un día que, bueno, la verdad que no me olvidaré de casa, llegar a casa de mis padres y mi madre hacerme señales como de que me callara y estaba mi padre hablando por teléfono. Y bueno, le escuché hablar, pero cuando llevaba pues, un minuto así ya me di cuenta de que estaba hablando de mí, ¿no? Y al colgar, pues me dijo que era Rafa Benítez, que había llamado. O sea, estuvimos hablando y bueno, al final no salió todo eso, entre otras cosas, porque ya yo había firmado un contrato profesional con el Tenerife. Y bueno, pues las cosas se dieron así. Yo sinceramente, obviamente es un momento importante, ¿no? Recibir esa llamada, tener esa oportunidad, pero no me estuve tranquilo porque era algo, ahora mismo estaba saboreando, era algo que era lo que había querido en los últimos años, que era estar en el primer equipo del equipo de mi tierra. Entonces, bueno, tiré para adelante, estaba orgulloso en el momento y ya está. Ahora no sirve de nada realmente la pregunta que te voy a hacer, porque no podemos cambiar el pasado, pero ¿alguna vez lo has pensado y has dicho, joder, y si lo hubiera aceptado y si me hubiera ido? Sí, sí, lo piensas, Mm. sinceramente. Si tuviera no pues te engañaría, lo piensas, pero es lo que tú dices, a todo lo pasado, Claro. bueno, sacar conclusiones es un poco complicado, pero no me arrepiento, ¿eh? Y lo digo con el corazón en la mano. Siempre me sentí un privilegiado por vestir la camiseta del Tenerife y la vestí durante 4 temporadas, entonces
no sé, que hubiera sido diferente, es que no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, la carrera que he podido hacer afortunadamente en el fútbol, no me arrepiento. No sé si te sirve de consuelo, pero bueno, si te hubieras ido, no hubieras vivido un ascenso a primera con el Tenerife, que no son tantos. Eres uno de Pues los sí, privilegiados que puede decirlo. pues sí, mira, ahí tienes una, sí señor, y lo pude vivir, entonces, qué más que eso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese año, la 2008-2009? Fue un año muy bonito, futbolísticamente las cosas salían muy bien, el equipo tenía resultados, y sobre todo recuerdo muchísimo la buena sintonía que había en la grada con el aficionado. El aficionado arropado, ayudaba mucho, las cosas iban bien, obviamente, pero cuando tú tienes que jugarte un partido clave y sabes que te va a venir la gente, va a estar contigo al 100%, eso te da una ayudita. Entonces yo creo que ese año un empujoncito bueno nos lo dio la afición. Dentro del equipo en sí, hablando de la plantilla, era un equipo con muchísimos canarios. Estabas tú, Ricardo, Sicilia, Ayose, Cristo Marrero, Héctor, Ángel. ¿Qué importancia tuvo ese grupo también? También era un grupo bastante grande, la importancia y yo creo que la clave, entre comillas, ¿no? de canteranos, no solo de canteranos, sino de plantilla en total, pero es que teníamos un capitán que era un espectáculo, que era Cristo Marrero. Para mí me marcó mucho Cristo, de una manera, un tío que sabía lo que tenía que decir en cada momento, que era capaz de llevar un vestuario todo el mundo sin que se descarrilara nadie. Eh, en ese aspecto, es verdad que estaba Cristo, ¿no? Y luego y le acompañaban los demás, pero en ese aspecto a Jose también ya se le veían cosas que de jugador diferente en ese sentido. Y los canarios, yo creo que todos éramos de arriba del hombro, de estar en las duras y en las maduras. Y yo creo que también, quizás cuando yo estaba en ese año no me he dado cuenta, ¿no? Pero ahora pasan los años y piensas, es que tiene mucho valor, ¿no? Al final, ver tantos chicos de la cantera ahí es motivo también para sentirse orgulloso. Mm. Esto que comentas de Cristo, la verdad que todos los compañeros de esa época, incluso Oltra, sí que lo han subrayado y han dicho la importancia que tuvo, a pesar de no jugar tantos minutos, que fue el que llevaba el grupo y fue pieza fundamental del ascenso, tanto como los 29 goles de Nino. Entonces, también han contado historias, ¿no? Como la de Cristo, bueno, también pasó por aquí, contó muchas historias, como la de cuando se le rompió la camiseta a Jose y tal, con unas tijeras, no sé si te acuerdas. Bueno, total, ¿tú te acuerdas de alguna historia, alguna anécdota de ese año o de esa época que puedas contar o que siempre recuerdes? La verdad es que hay una que me marcó mucho y fue una charla prepartido con él, en la misma guagua. Fue un espectáculo. Fue de esas charlas que se estuvo saliendo en el mundo por eso. Y Cristo era así. Cristo, bueno, es así. Cristo es una persona que siente mucho el Tenerife y claro, que llegaba un momento determinado en los que había que dar un paso adelante y el tío era el primero que lo daba. Entonces, yo aprendí mucho de Cristo y me sirvió mucho para mi temporada de capitán en Lugo. Y me acordaba mucho de él, sinceramente. Y no era fácil lo que hacía él. Lo que dices tú, pues al final, quizás por minutos no tenía muchos minutos en los años del ascenso y después, pero el tío todavía al pie del cañón. O sea, el tío te ponía lo suyo a lo grupal. Entonces, es de esa gente que quizás a veces escasean en el vestuario. ¿Te acuerdas cuándo fue esa charla que comentas que te impresionó y que aún recuerdas? Es que yo recuerdo, si no me equivoco, que fue el día del 24 de marzo del, Del 24 de marzo. Vale. del partido contra Las Palmas, de que me acuerdo el día de los goles. Si no recuerdo mal, creo que sabría que preguntarle a él, pero seguramente él se acuerda. Pero sí, creo que fue ese día. Vale, el día de tu doblete, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué fue lo que más te impresionó de ese equipo que sube a primera división? Me gustaban mucho los entrenamientos. ¿Mm? Fíjate, al final tenía a Chema y Chema se compenetraba muy bien con otras. Entonces,
Al final siempre se le recuerda a otra, pero yo creo que Gemma hizo un trabajo muy grande detrás también. Y recuerdo que ese año, la forma en la que trabajábamos durante la semana, yo noté un cambio muy grande con respecto a los años anteriores. Y se ve que nos vino bien, al final fue un año muy bueno. ¿Hay algún compañero que te haya sorprendido por la calidad que tiene? De esto de Siguf. Alfaro me gustaba mucho. Mm. Alfaro me gustaba mucho. Compañeros con los que tuve ahí, quizás no por la calidad, pero sí por su demarcación. Un momento en que Sergio Aragonés me marcó mucho también, verlo un poco diferente, tiene una agilidad muy grande. Ujú. En un momento me gustaba muchísimo. Y así tengo que decir Longa, no sé si te acuerdas de él. Sí, sí me acuerdo, sí. Me parecía en espacios cortos era muy bueno también. Pero para mí hay uno que no, esto yo creo que no lo he dicho. Me parecía muy completo y muy importante para el club y muy importante para mi compañero dentro del terreno de juego, que era Ricardo. Ricardo, yo a veces sentía que tenía una pequeña, que nos compenetrábamos bien. A veces él miraba para mí y yo sabía que yo tenía que tirar para adelante y él la iba a poner en el sitio. Bueno, el primer gol de las Palmas era así. Mm. El primer gol de las Palmas es ir hacia adentro y ya sabe que yo voy a correr y yo sé que él me la va a dar. Ujú. Con eso, con Ricardo tenía ese feeling, por llamar de alguna manera, y me parecía un jugador espectacular. La verdad que un pedazo de jugador para mí. Esta no es una pregunta fácil de contestar, pero si lo sabes, sí que te vas a dar cuenta, porque tú has tenido una carrera muy larga y has visto compañeros que digas, buah, tiene un talento increíble, pero que al final no tienen la carrera que uno espera que vaya a tener. Sí, sí. Bueno, y además, en el filial, de los filiales, en el juvenil, en Tenerife C, Tenerife había jugadores que tú decías, es un espectáculo. Y llega seguro. Y luego por una cosa u otra, al final pues no es lo que tú dices, que crees que a lo mejor que le puede ir bien y no es así. Y en el fútbol profesional también pasó con compañeros. En el filial de Villarreal me pasó varias veces con chicos. Bueno, al final yo creo que es la vida, ¿no? No se puede hacer números de lo que va a pasar porque no se sabe, ¿no? Pero lo que cuenta es el día a día y a veces factores externos en determinados momentos te pueden ayudar o te pueden hundir, pero bueno, no es fácil y en el fútbol menos determinar lo que te va a pasar en el futuro. Hay un compañero que tuviste en el Tenerife que me gustaría hablar con él en el futuro pronto, porque muchos dicen, este tenía un talento para ser un jugadorazo de marcar época y no pudo llegar. No voy a decir quién es, simplemente cuando surja la entrevista yo creo que ya todos sabrán quién es si él quiere hablar, claro. De este capítulo que viene ahora sí que quiero pasar muy rápido y de puntillas porque es tu último año en el Tenerife y te quiero preguntar sobre todo por qué se pasa de la alegría que estábamos hablando de hace un momento del ascenso a primera a dos descensos consecutivos. Es verdad que tú no estás un año, el de primera, pero vuelves el segundo y sí que Sí, lo vives. ¿Qué sí. pasa? ¿O qué te encuentras la segunda vez que vuelves y dices esto qué es? El año del descenso a segunda vez fue un año en el que se todo al revés, porque la verdad es que fue así, desde el primer momento todo torcido y parece como que quiere seguir, es intentarlo y el siguiente problema es mayor. Y no sé, para mí fue un año de frustración muy grande, por muchos motivos. Y bueno, es difícil y fácil a la vez que ahora mismo te hago un balance de lo que pasó, pero es difícil cuando estás en el día a día y llegas a un fin de semana, que nos pasaba muchas veces, sobre todo al principio, el equipo da mucho más del rival, llegando con ocasiones y tal, y después te metían una y te quedas con una cara de tonto bestial. Y llegabas el lunes y la charla del lunes era, venga, hemos sido mejores, sí, pero hemos sido mejores, pero no. Y ahora hay que ganar porque ya la brecha es mayor y ya tienes la presión de la gente. Y la gente cuando te habla, todo el mundo te dice lo mismo. Es difícil, fue un año muy difícil, porque
ya te digo, y los canarios lo vivimos muchísimo también, no lo pasamos nada bien y por más que mi sensación era que por más que intentábamos, por más que buscábamos alternativas, el resultado al final sigue siendo el mismo. Y fue una pena, fue una frustración muy grande. ¿Crees que es fácil? Bueno, fácil no lo creo, pero es fácil jugar en el Tenerife con la presión del entorno que hay cuando las cosas no van bien, sobre todo para la No, gente que viene afuera. no. Es un hándicap. Al final, y bueno, yo cuando yo me marché de Tenerife y me di cuenta. En ese aspecto es un equipo de mayor categoría. Está claro. Lo que engloba todo en general alrededor es diferente. Entonces puede ser bueno, o puede ser, por ejemplo, el año del ascenso, o tienes que ser fuerte y saber manejarlo en los momentos delicados, porque en los momentos delicados es pues, más difícil, ¿no? ¿Y tú cómo gestionaste? Estábamos también hablando hace un rato que hace 4 años estabas con una oferta del Liverpool encima de la mesa y de repente te ves en un descenso a segunda B y teniendo que empezar casi de cero. Buscarte la vida otra vez de cero y empezar en el fútbol casi de nuevo fuera de Tenerife. ¿Cómo gestionaste eso? Al final ahí ves lo que es el fútbol. Mm. Un día estás en un sitio y el día siguiente en otro. Y para mí, obvio, no fue nada fácil. Pero ya no, quizás fue un alivio en el sentido de acabar la temporada, porque es que éramos tanto lo que habíamos sufrido, que estábamos pasando mal, la jornada tras jornada, ¿no? Que cuando te dicen que no cuentan contigo y tienes que buscarte la vida y es verdad que hay un momento en el que yo no tengo nada y digo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pero bueno, cuando ya pasan los días y vuelves a caminar, te das cuenta de que hay que mirar hacia adelante. Y en ese momento, pues quizás te quita, aunque cuesta, te quita un poco el peso de todas esas día a día, jornada tras jornada que viviste en esa temporada mala y te das cuenta de que tienes que seguir adelante, ¿no? Pasaste por el Villarreal B, ¿no? El Mirandés y vas a Lugo. ¿Crees que allí viviste tus mejores días como futbolista o te quedas con la primera parte en Tenerife? Eh, Dentro del terreno de juego, yo creo que mi época de Lugo fue mejor. A mí mi primer año de Lugo, sobre todo, bueno, y después el segundo, tercero y cuarto también, pero el primero, sobre todo, tengo para mí una inmensa suerte que poder trabajar con Quique Setién. Me marcó un antes y un después en mi carrera deportiva, sin ninguna duda. Y aprendí mucho y fue de ese año, quizás pues como los primeros, se me parecía mucho a mis primeros meses en el Tenerife, de decir, cuando los futbolistas hablan de que están con la flecha para arriba, ¿no? Que te sale todo bien, pues así tuve una época en mi primer año en Lugo y la tuve al principio cuando debuté. Entonces, sí, yo creo que mis primeros años en Lugo, bueno, en general, mis años en Lugo fueron muy buenos, pero no puedo olvidarme del inicio, porque por todo lo que engloba, ¿no? Por poder haber cumplido el sueño de debutar en el Tenerife y por el arranque que tuve, que, bueno, yo a día de hoy creo que tuve mucha suerte, porque no sé, no lo veo fácil y me salió todo muy bien en los primeros meses, que era cuando te tenía que salir bien las cosas, ¿no? Sí, bueno, la suerte hay que buscarla y cuando te llega el momento aprovecharla y eso fue al final Eso, lo que hiciste. eso Eh, es, sí. ¿Hubo algún entrenador más allá de Quique Setién, ¿no? Que también es un entrenador que ha tenido una carrera contrastada? Sobre todo hablo de la etapa del Tenerife que te marcara o te enseñara algo que te sirviera para tu carrera, que te hayas quedado del nivel de lo que comentabas antes de Cristo, ¿no? Que luego lo aplicaste cuando tú fuiste capitán. A mí me marcó mucho Amaral, que fue el último entrenador antes del descenso. Eh, yo tengo varios que recuerdo y que me fueron, que me vino bien para mí personalmente, ¿no? Y los dos fueron en la peor época, entonces no sé si por eso le doy más valor, ¿no? Mm. Porque, bueno, cuando jugar con Casuco, que me dio la vida, porque futbolísticamente me dio la vida,
¿no? Al confiar en mí, Mm. lo tengo que nombrar, obviamente, pero nombrarte a alguien en la época del descenso, quizás le doy más valor, ¿no? Por el contexto. Uno fue Arconada, que fue el primer año, que, no sé, me sentí muy bien con él y fue una persona que me ayudó mucho, me enseñó mucho, ¿no? Que luego años más tarde pude coincidir en el Mirandés. Y el otro fue un Andía, que también fue en la época mala. Entonces, luego como entrenadores, pues podrán hacer las cosas mejor o hacer las cosas peor, pero como tú dices, que me marcaron y que yo pudiera ver cosas positivas de ellos para el futuro, ellos dos. A ver, obviamente me ha sorprendido la respuesta, ¿no? Porque sobre todo Arconada es que estuvo muy poco tiempo. Casi Sí, no tuvo tiempo, fueron 4 o 5 partidos y además tampoco que se fuera, o al menos desde fuera la sensación no era tan positiva. ¿Qué fue lo no, que te llevaste tú en este caso? sí, quizás estuvo más tiempo en lo que fue la pretemporada, Claro. porque creo que fue a la cuarta jornada, ¿no? Cuando se destituyeron. Entonces, sí, fue el tiempo, el periodo de pretemporada y las jornadas que estuvo él ahí. Ujú. ¿Hubo alguna opción de volver a casa cuando estabas en Lugo? Sí, sí que hubo. Eh, sí que hubo, bueno, hubo un acercamiento, pero no se pudo dar porque yo tenía contrato allí. Mm. Y bueno, se intentó de alguna manera y me pasó un poco, pues como el día nos hablábamos de Liverpool, ¿no? De, bueno, si vuelvo a casa, pues para mí genial, para mi familia genial, ¿no? Para mi mujer, que la pobre la arrastré conmigo y Claro. dejó de estar con su familia para estar conmigo. Y si me quedé luego, pues bien, porque estaba justo y había cogido un valor ahí y en mi día a día era bueno. Entonces, bueno, se intentó, pero no salió. Bueno, las dos opciones eran buenas, por lo que te escucho. Tanto Sí, quedarte como venir. sí, hombre, al final como en casa en ningún lado, ¿no? Claro. Y yo sí que reconozco que tuve esa, y tengo esa espinita clavada de haberme ido como me fui. Y a mí, no sé, me hubiera gustado, bueno, yo el club lo supo, cuando se descendió segunda vez, yo no tenía problemas en seguir. Aunque fuera categoría inferior, no me importaba, pero bueno, al final no se dio una cosa. Ujú. Y no, y tuvimos que coger rumbo. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, pero ¿cómo está y a qué se dedica hoy Iriome? Pues mire, ahora mismo está en un momento muy bonito, Ujú. porque bueno, sí, estoy laboralmente hablando, estamos con la empresa familiar, que es lo que mi padre para descansar quería, entonces intentando recoger el testigo ahí. Y un poco de hobby, sigo con el deporte, pero este año, y bueno, quizás voy a dar una primicia aquí. El año que viene, si todo sale bien, arrancamos con un proyecto deportivo en ICO, Ujú. que probablemente, pues de tu época, seguramente recordarás al Centinela, a la Unión Deportiva Centinela, Sí, pues, pues bueno, queremos rescatarla y estamos trabajando para eso. Entonces, bueno, por una manera de meterme ahí otra vez en un proyecto que ya llevaba un tiempito dándole vueltas y me he podido juntar con gente que piensa igual que yo y que ve las cosas más o menos como yo, y eso es muy difícil, ¿no? ujú, Entonces estamos trabajando para ver si podemos sacar algo bonito y a los chicos de ECO pues darle la oportunidad de estar en un sitio a gusto y que creo, quiero y espero que se trabaje bien. ujú. ¿Sigues un poco la actualidad del Tenerife? ¿Sigues un poco el fútbol a día de hoy? Sí, 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 al final, bueno, no tanto como quizás me gustaría, pero es más pequeña de la casa que es un loco de fútbol y no me queda otra que seguirlo. ¿va a seguir tus pasos? Ojalá. Me queda. Él tiene algo que no tenía yo, que era la calidad esa de pequeñito, pero yo tenía algo que él no tiene todavía, que es el sacrificio en el campo. Pero bueno, vamos a ver si se lo vamos inculcando. Sí, pues eso es casi lo más importante que hay que Pues sí, inculcar también sí, a las nuevas generaciones. sí, pero bueno, al final en su edad, pues lo que tiene que hacer es pasarlo bien y Eso también. ya tendrá tiempo de estar preocupándose por otras cosas, ojalá, ¿no? Pero bueno, yo lo que le digo es que se lo pase bien, que se divierta. Y nosotros, los padres y el hermano en la grada, pues nos divertiremos viendo a él divertirse en el campo. Sí, es verdad que al final tiene que disfrutar cuando hace lo que hace, que es jugar al fútbol. Sí, al final, ¿sabes qué pasa? Y lo he visto en el fútbol base, no, yo personalmente no contemplo lo de
que en el fútbol base se busquen resultados, y los niños jueguen 5 minutos una parte, no sé, yo no voy por ese lado. Entonces, yo no le digo a él lo que tiene que hacer bien, yo le digo que haga caso al entrenador, pero que se lo pase bien, no, que el resultado es lo de menos, porque al final me ha pasado en su propio equipo, que llegas a una final y de Copa y los ves muy frustrados porque pierden. Entonces, no sé, creo que algo no se está haciendo bien. Creo que tenemos que inculcarles eso, de divertirse, pasarlo bien y que en la vida se pierde más de lo que se gana. Entonces, hay que enseñarles a eso. Eso es así. Yo realmente me dedico al tenis más que al fútbol. Y la mayoría de deportistas profesionales o jugadores profesionales que lo dejan y tienen hijos que se acercan a ese deporte, también ha pasado con el fútbol, ¿eh? Hablando con César Gómez y Antonio Mata hace un mes, también lo decían, la importancia de que disfruten los niños cuando jueguen y no llevarlos tanto por la vía del enfoque profesional. Incluso el propio Nadal, que es como el gran referente del deporte español, con sus hijos, lo mismo. O sea, que él que elija su camino y que, o sea, que no siga no hay que inculcarlo, llevarlo ya por la vía desde tan Eso es. pequeñitos, ¿no? Entonces también me Sí, sorprende. sí, al final, con su edad, que vamos a decirle, el nivel de frustración que coge cuando están pensando en eso, no. Yo, obviamente, sí que es bonito y es importante que a los niños les enseñes a motivarse y a ser mejores cada día, ¿no? A no ser conformistas, pero vamos, de ahí no sé, a ver cómo un entrenador quiere ganar un partido a costa de que un niño no juegue, no juega muy poquito, y aunque luego le pidas perdón, eso no sé, yo eso no lo veo, y no lo veo. Los niños en esa edad tienen que disfrutar. Bueno, pues antes de terminar, he puesto en Instagram que haría esta entrevista contigo para que los seguidores en las voces del TT pudieran dejar alguna pregunta. Y si te digo la verdad, casi todos preguntan lo mismo. Y es de Vale, dónde nace tu afición por el rally. anda. Pues mira, de mi padre le encantaba. Me encantaba, digamos, nosotros tenemos recuerdos de ir a subir a tamaño con él y con mi madre de pequeñitos y fotos en casa, a la Soledad de la Guancha, y al final yo tengo una anécdota muy bonita, yo creo que no sé si la he contado, creo que alguna vez la he contado, y es que él empezó a llevarnos a mi hermano y a mí a las pruebas, ¿no? De pequeño, yo tengo los recuerdos, tengo las fotos, tengo los frases así en la mente, y de buenas a primeras cortó. De buenas a primeras el tío dejó de llevarnos a todo y bueno, hasta tal punto que ya yo, ya mayor, me iba a ver las pruebas con algún amigo, ¿no? Pero con él no. Y ya de mayor, recuerdo preguntarle, digo, padre, por qué de pequeño me llevas y de buenas a primeras dejaste? Y me acuerdo que me dijo, dice, mira, te dejé de llevarte porque sé lo que hay con ese mundo. Tú te estabas engatusando mucho y si no querías, y si yo no quería que ganaran 1.000 euros y te lo desvalijaban en un coche. Entonces, claro, eso te lo dicen con 15 años y no lo entiendes. Pero pues, cuando te lo dicen con 30, dices tú, oye, pues mira, tu padre tenía razón porque gracias a un mundo tan bonito, a mí me encanta. Me gusta muchísimo, pero es un mundo muy caro. Entonces, entiendo la postura de mi padre que quería un poco protegerme de eso, ¿no? De decir, vas a estar trabajando para estar metiendo dinero ahí y claro, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, me gusta muchísimo, viene de mi padre. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya dudas resueltas. Bueno, y por último, te voy a hacer 10 preguntas rápidas para que respondas solo en una respuesta, ¿vale? Te digo una palabra y tú respondes con otra. Vale, Un estadio, periodo, un compañero, un compañero. Yo me voy, un partido con el Tenerife, en Las Palmas 2007. tu mejor gol, Mi mejor gol probablemente frente a los Asuna con el Lugo. momento favorito en el Tenerife, Momento favorito del Tenerife. Fue el ascenso. rival con más calidad,
rival con más calidad, Santi Cazorla. Defensa más duro. Esa buena. Marcó, fíjate, te puedo decir uno del mismo Tenerife. Manolo Martínez, cuando llegó, eso me ponía sopa para llegar a Manolo, venga. Siempre en tu equipo. Siempre me quedé con Cristo Guerrero. Un lugar de la isla Un lugar de la isla y con y la afición del Tenerife. gol. Gracias, Iriome. Hasta aquí llega la entrevista de las voces del Tete y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que ha estado muy bien un ratito. Bueno, pues mucha suerte y gracias, lo dicho. Venga, saludos.